Un joven abogado y experto en comunicación e imagen, Jesús Ángel Rojo, que ha reivindicado en este libro, que se llama Cuando éramos invencibles, momentos, pasajes y héroes de nuestra historia ignorados, olvidados en otros casos, de forma intencionada e incluso manipulada por el nacionalismo excluyente, que eso lo saben ustedes, porque lo han vivido, lo han comentado, en este interesante y enriquecedor libro que ha titulado, insisto, Cuando éramos invencibles. Y además está muy bien ilustrado, por cierto, con láminas de uno de los grandes pintores de batallas de España, catalán para más señas, se llama Augusto Ferrer Dalmau. No vive en Barcelona ya, vive en Valladolid, pero realmente es increíble cómo pinta este hombre, además ha prologado el libro y merece la pena que ustedes lo lean, lo vean y lo disfruten. Nos ha dejado un pequeño trabajo Cristina Bravo y saludamos a Jesús Ángel Rojo enseguida. 400 años del Imperio Español en un libro. La batalla de Pavía tuvo lugar el 24 de febrero de 1525 entre Francia y los ejércitos imperiales. La batalla de las Navas de Tolosa fue una auténtica cruzada, una empresa colectiva que unió naciones y reinos por encima de sus divisiones y luchas feudales. Grandeza y heroicidad. Cuando éramos invencibles, repasa las grandes batallas del Imperio Español en las que salimos victoriosos. Tras la batalla de la Isla de Flores, España vuelve a convertirse en dueña del mar. La batalla de San Quintín fue una batalla transcurrida el 10 de agosto de 1557 entre las tropas españolas y el ejército francés, con victoria decisiva para España. Héroes de nuestra historia que sirvieron al orgullo de una nación. La batalla de Lepanto, la guerra de sucesión, las grandes fragatas. Cuando éramos invencibles, muestra cómo una pequeña nación que no llegaba a los 8 millones de habitantes dominó el mundo durante 2 siglos. Un homenaje a recuperar la historia olvidada de España. Bueno, Jesús Ángel Rojo nos acompaña esta noche. Buenas noches, Jesús Ángel. Buenas noches, un placer. Además, y también Carlos Cuesta, que copresentó tu libro, ¿verdad? Sí, con sí, otro sí. Carlos. Con Espinosa de los Monteros. Carlos Espinosa de los Monteros. Hasta hace poco era el presidente de Marca España. El alto comisionado. El alto comisionado, ¿no? Y contaba una cosa que yo la he recordado hoy con Jesús Ángel. Dice, ¿sabéis la desgracia que tenemos en España? Que, por ejemplo, la Capilla Sixtina de la pintura rupestre, que son las cuevas de Altamira, solo la estudian ahora mismo niños, chavales, en Cantabria y en Castilla-La Mancha. En el resto de España no saben qué es esto de la cueva de Altamira, ni lo que allí se pintó. Es una de las principales burradas, es uno de los principales problemas que tenemos en España, que el horizonte de nuestros niños, los míos, por ejemplo, han estudiado de verdad, porque lo he repasado con ellos, el curso alto, medio y bajo del Manzanares. Sí. Y en cambio no saben dónde está el Amazonas. Y la fauna madrileña, incluida la zorrilla de la Casa de Campo. Bueno, vamos a ver. Cuando éramos invencibles, vamos a ver, Jesús Ángel, estamos hablando de una historia de España sin complejos, ¿verdad? Tú has querido reivindicar, decía antes, gestas, batallas, momentos de nuestra historia, siglo XVI, fundamentalmente. Bueno, el siglo desde el XV hasta el XVIII. De 18, pero sobre todo cuando... ¿Qué habitantes tenía España? ¿8 millones? Con 8 millones de habitantes, España dominaba el mundo. Dominaba los océanos, ¿verdad? Su armada dominaba los océanos durante siglos, además. Las rutas marítimas, durante 80 años se dominó las rutas marítimas del Océano Atlántico y, por ejemplo, el Pacífico lo llamaban el lago español. O sea, y el Galeón de Manila, pues 250 años dominando el Pacífico con la ruta del Galeón de Manila. La verdad que la historia de España es lamentable que no se conozca, ¿no? Porque España es uno de los países, el único país en el mundo donde se habla mal de sí mismo, ¿no? La presentación que estaba también Carlos, también habló el alto comisionado, decía que había 3 países que hablaban muy mal de España. Uno era Argentina, otro Venezuela y otro era la propia España. Y eso es consecuencia un poco de lo que acabáis de comentar, ¿no? De que primero la educación dividida en 17 pequeños reinos de taifas hace que no haya una educación común en este país. Pues ejemplos como el de la cueva de Altamira o como el que se ponía en la presentación que hacían una encuesta de quién era Núñez de Balboa, que descubrió el Océano Pacífico y la mayoría de la gente decía que era una calle de Madrid o una estación de metro. Pues eso es un caso. Y luego hay casos determinados, por ejemplo, de determinadas regiones de España directamente se estudia el odio al resto de España. O sea, y eso es jamás se puede admitir que haya habido
patriotas españoles, héroes, en este caso, gente que ha protagonizado gestas universales, ¿no? Y que tú, por ejemplo, tú reivindicas en el libro, pero que no se van a estudiar, desgraciadamente, en muchas de nuestras comunidades. Porque, en fin, eso es reflejar de verdad el orgullo de ser español, y eso no se comparte. Mira, perdóname, Jesús Ángel, la presentación de un dato, Carlos Espinosa de los Monteros, tremendo. Fue comparando el número de horas en el cual se da en España y en otros grandes países, se da historia, literatura española, se promueve el conocimiento de lo español. El dato español está en la mitad de la media. Es decir, cualquier otro país que no tiene ni de lejos la historia nuestra, pero cualquier otro país dedica a plantear los valores que les unen a la gente, los valores que le hacen que al final, oye, en un momento dado que hay que apechugar y hay que hacer solidaridad hacia otro territorio dentro de tu país, etcétera, es lo que te lleva a poder aportar ese dinero y a considerarlo de los tuyos. En cualquier país se hace el doble de horas de educación que en España. ¿Pero qué es lo que nos está pasando? ¿Pero cómo vamos a tener un sentimiento de unidad? Pero hablábamos de que España dominó los océanos, pero los tercios españoles también dominaron los campos de batalla durante más de 150 años. 150 años fueron invencibles. Pero el problema es que una parte también de la población pues ha dado como buena la leyenda negra, ¿no? La leyenda negra, que es un arma de propaganda de nuestros enemigos en tiempos de guerra, pues una parte de la población aquí en España la da como buena, cuando es una gran falsedad. Ponemos el ejemplo de los Estados Unidos. La leyenda negra es no reivindicar aquello que debería enorgullecernos. Exactamente. Por el pasado. Sería una leyenda de una historia maravillosa. Por ejemplo, los Estados Unidos, que estamos hablando de que 2/3 de los Estados Unidos eran de España, ¿no? Ahora, por ejemplo, Donald Trump hablaba tan mal de todos los hispanoamericanos, tratándolos de delincuentes, tratándolos de violadores, cuando nosotros estamos ahí, nuestros hermanos hispanoamericanos estábamos mucho antes que ellos, ¿no? Verdaderamente. Bueno, la primera ciudad, España funda, bueno, un español en este, Pedro Menéndez de Avilés, San Agustín de la Florida. La primera ciudad en Estados Unidos, San Agustín de la Florida. Y tú, bueno, tú también recoges en el libro, lógicamente, no solamente la gesta de Pedro Menéndez de Avilés, sino cómo los españoles pues llegan hasta Canadá prácticamente. O sea, que creíamos que no habíamos quedado ahí en la Florida y de ahí no habíamos pasado. Antes de que los ingleses recabaran. Bueno, llegamos así en llegamos, Ponce de León llegó muchísimo antes a la Florida que los ingleses, casi un siglo antes, pero la primera ciudad de los Estados Unidos, que todo el mundo se cree que la creó los anglosajones, la crearon los españoles en San Agustín, bueno, 50 años. Pero además tendríamos que tomar nota de cómo allí han festejado el aniversario de que un español descubriera y otro español que protagoniza la Florida, ¿no? Y sin embargo aquí ha pasado absolutamente desapercibido. Allí no, solo fue el alcalde de su pueblo a celebrarlo, y mientras que no fue ningún ministro ni rey. Ahí, perdóname, Alfonso, otro español que también está muy reconocido en Estados Unidos, y el año pasado concretamente le hizo ciudadano honorario de Estados Unidos, de los poquitos que hay que no han nacido en Estados Unidos, que es Bernardo de Gálvez, un malagueño. El héroe de la independencia de los Estados Unidos. Que España ayudó decisivamente a los Estados Unidos a conseguir su independencia. Algo olvidado también por los americanos menos, pero por los españoles totalmente. Bernardo de Gálvez, al que se le conoce en Estados Unidos, pero no en España. En su pueblo, sí, en Málaga sí le conocen. Yo creo que Jesús, yo creo que hay dos razones por las que no sabemos rendirle tributo de verdad a nuestros héroes. Una primera, que ya se ha citado, tiene que ver con la ignorancia. Es decir, tú no puedes admirar algo que no conoces. Entonces, si los planes de estudio que tenemos son sencillamente un desastre y tienes que estudiar el que es de Murcia, que pase el río Segura por ahí, y el de Madrid, que pase el Manzanares, chico, pues... pero el segundo, creo que también los españoles tenemos cierto complejo de inferioridad y realmente no nos creemos que nuestra nación es tan grande como en realidad es. Date cuenta lo que ha ocurrido hace unos días, que es algo descacharrante en Pasajes, en el País Vasco. Resulta que se presenta el buque de la Armada Blas de Lezo. Blas de Lezo. Sí. Blas de Lezo es uno de los grandes almirantes, no de la historia de la Armada en España, pero de todos los tiempos, mundial. Bueno, pues resulta que aparecen los del PNV diciendo que van a elevar al gobierno de España y el Ministerio de Defensa una protesta con toda la fanfarria, porque es humillante o es una agresión que se presente el buque Blas de Lezo. Claro, la pregunta que yo me hago es, pero ¿y si Blas de Lezo hubiese sido un americano o un inglés?
¿Cuántos cientos de películas, cuántas novelas, cuántas superproducciones habrían hecho para honrar realmente Alfonso, Blas de Lezo? Oye, Blas de Lezo, pero si aquí no sabemos ni quién es Blas de Lezo, ¿cómo le vamos a rendir tributo? ¿Cómo lo vamos a ¿Cómo lo vamos a admirar? Que era vasco. Que era vasco, que era de pasaje. Que era de pasaje. Es que fue en su pueblo. Es que fue en su pueblo. Y el PNV dice, yo denuncio esto. Una de las batallas y gestas que reivindica en su libro Jesús Ángel es precisamente la defensa de Cartagena de Indias por parte de Blas de Lezo ante una flota británica que entonces sí tenía esa era una flota dirigida por Vernon. Estamos hablando de que gracias a Blas de Lezo 500 millones de personas hablan español. Date cuenta. Porque si Cartagena de Indias hubiera caído en manos de los ingleses, pues lógicamente no se hablaría español, seguramente que no habría un mestizaje como que hay en Hispanoamérica, donde lógicamente estamos viendo, por ejemplo, en México el 70% de la población es mestiza. O sea, cuando España llega allí, se junta su cultura, su genes, su religión, su lengua, cosa que, por ejemplo, en el norte no lo han hecho, en Norteamérica, donde prácticamente se exterminaron los indios y ahora mismo solo hay 200.000 indios y en reservas. España es un ejemplo de su historia, es un ejemplo para todo el mundo y tenemos que reivindicarla, porque si no reivindicamos lo nuestro, no van a venir los demás a reivindicarla. Si nos pusiéramos a descubrir héroes, no acabaríamos nunca. Mira, Jesús, en mi última novela, Las dos vidas del capitán, el protagonista es un gran héroe también, que posiblemente, y eso les interesa a los argentinos y a nosotros no nos ha interesado nada, que era don Diego de Alvear y Ponce de León. Posiblemente sea el padre de uno de los próceres latinoamericanos, que era José de San Martín, que yo siempre he dicho que Bolívar tiene la aureola esa del gran libertador porque se retiró San Martín, porque si no se hubiera retirado seguramente se lo habrían disputado. No sé qué tendrían ahora en Latinoamérica en los despachos oficiales. No, la verdad es que... Sí, la foto de Bolívar o la de San Martín, pero posiblemente fuera... el padre fue un español y en Argentina se consideró... Claro, y en Argentina este hecho se ha considerado de interés nacional, incluso hubo una moción en el Congreso para exhumar los restos y estudiar el ADN y tal. Y sin embargo en España Diego de Alvear y Ponce de León, hasta que se publicó la novela, sus descendientes lo conocían y poco más, ¿no? La verdad y es un gran héroe español. La cultura española la cultura española es verdaderamente una paradoja, porque yo es que estoy harta de ver a los intelectuales españoles, por ejemplo, reivindicar las gestas francesas. Esto es típicamente español. O sea, Pérez Reverte, por ejemplo, que es persona que me causa gran admiración, vive a través de Francia, del modelo de Francia y de la Revolución Francesa. O sea, yo me quedo perpleja. Pero Reverte ha dedicado extraordinarias páginas a la historia de España. Sí, pero él tiene como un lamento constante de la cultura española, de las monarquías españolas, de la identidad española. No, un lamento de que venía y su gran reivindicación es la falta de la guillotina. Hombre, claro, sí, pero es que la ilustración no es la guillotina. Bueno, o sea, sí, en España, por ejemplo, ves... La defensa que él hace, yo coincido pero, por ejemplo, el problema de el problema de la media Francia hundida en la Revolución Francesa, o sea, la media Francia mata a la otra. La Revolución Francesa es una guerra civil. Esto aquí lo desconocemos. ¿Hay alguna razón que tú identifiques? Porque claro, no es solamente estos últimos años con la LOMCE o la LONCE o lo que sea. Yo creo que este problema de aceptar la leyenda negra, por ejemplo, cuando los británicos vetan el nombre de Blas de Lezo, eliminan, no se puede, en Gran Bretaña se prohibió citar lo que ocurrió en Cartagena de Indias, como Blas de Lezo acaba con la flota británica. Nosotros nos sumamos a eso. ¿Y esto tú has desarrollado alguna hipótesis de por qué hacemos esto siempre? Yo creo que hay una parte de la población, lo hemos dicho antes, que asume la leyenda negra. Pero lógicamente también es muy importante lo que te enseñen. Si a ti te están enseñando el orgullo de tu nación, la referencia de sentirte feliz, como hablabais en la encuesta, por ser español, porque España es uno de los grandes países que hay en el mundo ahora mismo. Pero que ese desdoro de lo español nos pasa ya desde el siglo XVIII. Pero bueno, yo creo que empieza sobre todo en el siglo XIX, cuando se pierde todas las colonias a partir de la invasión de Napoleón. Es cuando verdaderamente vivimos un siglo muy trágico y empieza, digamos, ese pensamiento negativo. Los ilustrados, por ejemplo, previamente a ese dato, ya en el siglo XVIII español, son enormemente críticos.
Tú lees a los ilustrados y su voz es un lamento continuo de España. Se han hecho intentos, por ejemplo, se le ha hecho una exposición en el Museo de la Marina, el Museo Naval, yo creo que fue el año pasado, y estaba bien y se han hecho cosas. Habéis citado a Reverte, Reverte en su ámbito. Si tuviéramos el potencial cinematográfico de Estados Unidos y la cultura audiovisual que viene de Estados Unidos, probablemente esto se podría reivindicar mejor, porque al final somos hijos de la cultura audiovisual. Yo lo comentaba antes con Jesús Ángel, ¿verdad? Imagínate llevar esto, cinematografiar estas gestas, estos héroes, estas batallas. Sin embargo, nunca poner el Charlton Heston el Cid. Y ahí nos quedamos. Fíjate, sin embargo, como por ejemplo, el mayor asesino en serie que ha habido en el siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX, que fue la gripe española, ¿no? La mal denominada gripe española, Spanish Influenza. O sea, cargamos con el San Benito, precisamente por no ser un país en guerra y no extenderla, de que habíamos propagado la mayor gripe que asesinó a más... y no tuvo nada que ver con España. Vino de soldados estadounidenses, en Inglaterra, se propagó y sin embargo sí nos pusieron el San Benito de que esta era la gripe española, ¿no? Es que España ha perdido la guerra de la propaganda claramente, eso sí que la ha perdido. Claro, que digas más una cuestión puertas adentro incluso. Que tú lo has mencionado antes. Vamos a ver, lo que no se puede hacer es pactar un sistema educativo con 17 territorios que cada uno va a su interés. Y nosotros tenemos un problema que se llama sistema educativo. Las películas podemos seguir esperando que nos aparezca un Steven Spielberg, vale, maravilloso, algún día aparecerá, vale, pero mientras hay una cosa que se llama sistema educativo. Oye, en España estamos asumiendo la leyenda negra. España en 1512 saca las leyes de Burgos, las que reconocen al indio como hombre libre. No se explica en ningún texto educativo. ¿Por qué tenemos que asumir que íbamos poco menos que degollando a tal cuando, oye, Antonio de Montesinos, un dominico español, es el que lo denuncia, un español denuncia la situación de los indios en 1511, al año siguiente se adopta la normativa y se les reconoce. ¿Ha hecho alguna vez eso Reino Unido? ¿Ha hecho alguna vez eso otra potencia? No lo ha hecho nunca. Pero no tenemos un sistema educativo que lo reivindique, porque como tenemos que estar pactando con PNV, tenemos que estar pactando con CIU, y no va a ser que llegue RC, y tenemos que estar pactando con Coalición Canaria, y pactamos con no sé quién, nos sale un churro educativo con respecto a nuestra historia que no lo reconoce nadie. En fin, bueno, yo te doy la enhorabuena, Jesús Ángel Rojo, por este libro, Cuando éramos invencibles, que invito a nuestros espectadores a que lo disfruten, de verdad, y sobre todo lo disfruten desde el punto de vista también estético y visual, porque las pinturas de Dalmau Ferrer son Ferrer Dalmau son extraordinarias. Son de una calidad. Ferrer Dalmau es el mejor pintor de batalla ahora mismo en el mundo. No hay otro, ¿eh? Y dentro de poco pasará. El milagro de Ente, cuenta si quieres un detalle sobre el milagro de Ente, cuando Dios fue español, cuando estaban los tercios de Boadilla prácticamente aislados, a punto de ser aniquilados por los herejes holandeses, pues se produce un hecho donde un soldado, cavando una trinchera, descubre una imagen de la Virgen Inmaculada y dan un protagonismo especial a que Dios estaba con ellos. Y de verdad, al día siguiente por la mañana las aguas se congelaron y los españoles pudieron asaltar a una flota holandesa y los holandeses tuvieron que retirarse y por eso dijo Holland, el almirante holandés, que Dios era español, porque Dios estaba con ellos. El cuadro es una maravilla, ¿eh? Igual que el cuadro, la fuerza que tiene, es un cuadro, bueno, pero son todos iguales, los dedicados a los tercios de Pero siempre se dijo eso, que Dios ayudaba a los buenos cuando eran más que los malos. El Camino Español también, hay un cuadro espectacular del Camino Español. Y luego, bueno, una cosa importante es que el epílogo está escrito por el Marqués de Obieco, que es descendiente primogénito de Don Blas de Lezo. O sea que tenemos aquí también la mano de Don Blas de Lezo con sus descendientes. Muy bien. Jesús, gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.